¿Donald Trump está muerto? ¿Fue internado en estado crítico? ¿El presidente de los Estados Unidos fue envenenado? ¿O todo esto es una gran distracción porque se viene algo mucho, mucho peor? ¿Bombas nucleares inminentes sobre Irán? Días pasados, Donald Trump despidió a más de 12 generales del ejército de los Estados Unidos. Hoy es reportado por medios independientes como internado de urgencia en un hospital y por otros lo dan por muerto. ¿Coincidencias? Quédate junto a mí y te contaré todo lo que debes saber porque yo soy el documentalista y esto es Donald Trump envenenado y en estado crítico. Al momento de grabar este video, la Casa Blanca ha salido a desmentir directamente que Donald Trump esté hospitalizado. Pero eso fue para peor. Porque de inmediato estallaron los rumores diciendo que si Donald Trump oficialmente no está internado, entonces está muerto. Esta desmentida oficial, con sabor a engaño, apareció luego de que explotaran las redes que situaban al presidente Donald Trump en medio de un centro médico militar llamado Walter Reed en estado crítico. Esos rumores surgieron principalmente porque se anunció oficialmente y de forma inusual que Trump no haría ninguna actividad el día de hoy. Y de inmediato se comenzó a viralizar que el Hospital Walter Reed se llenó de personal del servicio secreto, con más de 100 móviles de la seguridad presidencial. Sí, ya no es un rumor, es una operación de pruebas y contrapruebas en toda Internet para confirmarlo o desmentirlo. Desde que la Casa Blanca habló de forma tan tibia, se dispararon aún más las teorías conspirativas, y la más grande de ellas apunta a que el presidente de los Estados Unidos podría haber sido envenenado. ¿Por un ataque extranjero? No. Mucho peor que eso. Los conspiranoicos ataron cabos y dicen que puede haber sido envenenado por sus propias fuerzas de seguridad o por la CIA. Y vamos, la CIA siempre estuvo vinculada a estos rumores y los expedientes sobre Kennedy que Trump ordenó desclasificar la dejarían muy mal parada. Así que motivos para detestar al presidente no le faltan. Pero atención, porque los rumores, a medida que pasan los minutos, hablan de envenenamiento y se vuelcan hacia un grupo de generales muy cercanos a Trump, que consideraron que el presidente estaba realmente demasiado enojado por el rumbo de la guerra y delirando sobre arrojar bombas nucleares ya. Pero hay más, porque, de acuerdo a los informes internos, Donald Trump sí habría tenido en las últimas horas comportamientos erráticos, irascibles y peligrosos. Y muchos sostienen que únicamente hablaba de usar bombas nucleares sobre Irán, usarlas de forma inminente en las próximas 48 horas. Sí, arrojarlas sobre un país donde viven 95 millones de personas. Y eso puso a todos sus generales en alerta, porque todos le dijeron que no estaban de acuerdo, que no apoyarían esa decisión y que sería una completa locura. Si Trump dijo, ¿recuerdan cuando le di a Irán 10 días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Hormuz? El tiempo se acaba. 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. Gloria a Dios. Manifestó en su cuenta en la red social Truth. Pero, como ya les dije, sus generales no estaban de acuerdo. ¿Y qué hizo Donald Trump entonces? Los echó a todos, y eso es oficial. Y la teoría conspirativa dice que estaba buscando ascender al rango de general solo a los militares que se comprometieran a firmar los informes que apoyarían su decisión de volver a Irán a la edad de piedra con una lluvia de fuego nuclear como nunca jamás se ha visto en la historia. Muchos lo negaban, pero la purga de generales es oficial. Eso quiere decir que pasó lo impensado, lo imposible. Y decimos que es imposible porque nadie en su sano juicio cambia de caballo a la mitad del río. Nadie cambia a los generales en medio de la guerra, con una única excepción:
Que esos generales no estén de acuerdo con la orden que les acaban de dar y se nieguen a ejecutarla o a firmar los documentos que la respalden. Y para que eso pase, la orden debe ser terrible, realmente terrible. Como les dije, es real y oficial que hubo una purga importante dentro del ámbito militar y de seguridad, ordenada por el mismo presidente a través del secretario de Defensa. En los últimos días se confirmó la salida del jefe del ejército de los Estados Unidos, el general Randy George, junto con otros altos mandos como David Hutton y William Green, y en medio del conflicto con Irán. Pero ya se habla de más de una docena de generales y almirantes removidos. Repito, algo absolutamente impensado en medio de un conflicto bélico. Y más cuando ayer mismo te acababan de derribar 2 aviones y 2 helicópteros en territorio enemigo. Para peor, lo último que Donald Trump anunció fue el ultimátum sobre Irán de 48 horas diciendo que o los iraníes liberan el estrecho de Hormuz o el fuego del infierno caerá sobre ellos. Esta información sobre las teorías conspirativas que ya estallaron está en plena construcción en este momento. Y sí, se rumorea que Donald Trump está muerto, que está internado o que está en su búnker preparando la ofensiva nuclear. ¿Alguien puede parar esta locura? Los conspiranoicos dan un escenario claro. Ninguno de estos generales removidos apoyó la idea de Trump de terminar el conflicto de una vez por todas usando, escúchenme bien, bombas nucleares de forma masiva. Y luego los echaron a todos. Y ya se habría dado la orden para reemplazarlos por otros que no tengan problemas en firmar los informes que el presidente quiere, esos que le darían el visto bueno al ataque nuclear, afirmándole al presidente de forma oficial que la destrucción entera de Irán es la mejor opción. ¿Entienden lo terrible de todo esto? Si solo la mitad de lo que dicen es cierto, el mundo entero está en problemas, mucho más graves de lo que piensas. Si miramos el clima general, se entiende por qué esos rumores prendieron tan fuerte. El contexto es extremadamente tenso. Con guerra en curso con Irán, caída de la aprobación de la imagen de Trump dentro de Estados Unidos, la purga de generales y movimientos internos en el gobierno. Pero, para peor, los chechenos y los iraquíes se unieron a Irán contra los Estados Unidos. Y la guerra y sus consecuencias están destrozando la economía norteamericana, lo que genera una sensación de inestabilidad donde cualquier silencio o cambio de rutina se interpreta como señal de algo mayor. Incluso en comunidades online se ve ese clima de sospecha constante, donde algunos directamente dicen que si fuera verdad que murió, no lo dirían. Si lo envenenaron, nunca sabremos quién fue. Como pasó con Kennedy, que nadie cree la versión oficial, reflejando desconfianza total en la información de la Casa Blanca. Y aunque eso sigue siendo percepción social y no evidencia, algo es claro. En la historia, cuando un rey o un emperador comenzaba a ser demasiado incómodo o peligroso, los mismos hombres encargados de protegerlos eran los que, terminaban con su vida. Y muchas veces, sí, muchas veces lo hacían con veneno. De ahí surgen estas versiones. ¿Y cómo se llamó la marcha multitudinaria contra Trump en Estados Unidos hace solo unos días? No kings, no queremos reyes. Para los conspiranoicos todo cierra. Generales que desobedecen, órdenes erráticas irracionales de un presidente de 79 años, una internación negada, una posible muerte, un posible envenenamiento o el encierro para terminar de planear el ataque nuclear que haría peligrar al mundo entero. Entonces, si juntas todo, tienes 2 planos distintos. Por un lado, el de los rumores sobre la salud de Donald Trump, su envenenamiento y muerte, que a esta hora no están confirmados y que, al menos su internación, ha sido negada oficialmente. Ahora, lo importante es esto.
Hasta este momento no existe ninguna confirmación oficial sobre la muerte de Donald Trump. Ni la Casa Blanca, ni agencias como Reuters o AP, ningún canal serio reportó algo así. ¿Eso detendrá las especulaciones? Claro que no. Ni siquiera si Trump da una conferencia ahora mismo, porque no van a faltar los que dirán que es inteligencia artificial, y eso no es culpa de la gente. No es culpa de los conspiranoicos, sino del clima inestable que se vive en los Estados Unidos. Y es cierto que los militares norteamericanos comenzaron a ver de reojo a Donald Trump porque cometió un error fatal: criticar públicamente al héroe de guerra Joe Kent, que renunció hace días dando un portazo. Presten atención. Joe Kent no era un burócrata cualquiera. Era veterano de las fuerzas especiales, boinas verdes, y además había trabajado en operaciones de inteligencia, lo que le daba un perfil muy fuerte dentro del aparato de seguridad. Por eso su renuncia no fue menor. La primera grieta sería dentro del círculo de Trump en medio del conflicto. Renunció como director del Centro Nacional de Contraterrorismo en marzo del 2026 y lo hizo con una carta durísima, donde básicamente dijo que no podía seguir en conciencia apoyando la guerra. Y acá está lo más fuerte. No solo se fue, sino que atacó directamente el fundamento del conflicto. Afirmó que Irán no representaba una amenaza inminente para los Estados Unidos. Pero no se quedó ahí. Fue más lejos. Y esto es lo que lo vuelve clave. Presten atención. Dijo que la guerra se había iniciado por presión externa, especialmente ¿de quién creen? Sí, de Israel y su lobby en Washington, comparándolo incluso con los argumentos que llevaron a la guerra de Irak. Eso, dentro de un gobierno en guerra, es prácticamente una bomba política. La reacción de Trump también fue reveladora. Lejos de bajarle el tono, lo atacó públicamente, llamándolo débil en temas de seguridad y diciendo que era mejor que se hubiera ido. Eso muestra que no fue una salida negociada, fue una ruptura directa. Entonces, resumiéndolo claro, Joe Kent, que siempre había apoyado a Donald Trump, fue el primero que se dio cuenta de que las decisiones del presidente en la guerra eran completamente irracionales y contrarias a los intereses de los Estados Unidos, y que al hacerlo dejó expuesta una fractura interna muy fuerte dentro del gobierno de Trump en pleno conflicto. Porque está de más decir que los militares respetan 1000 veces más a uno de los suyos de semejante envergadura como Joe Kent que al presidente Donald Trump. Y no son pocas las teorías conspirativas que sostienen que acudieron a la CIA, que lo detesta, para planear que el presidente, pudiera descansar en paz. Ahora los rumores no paran de crecer porque hay silencio y tensión oficial y, por otro lado, el plan real y comprobado, donde sí está ocurriendo algo fuerte. Una limpieza y reorganización dentro del Pentágono y la estructura militar, en medio de una guerra activa y un escenario político cada vez más inestable en Estados Unidos. ¿Tú qué crees? ¿Donald Trump está vivo o está muerto? Te mantendré informado de las últimas teorías con mi estilo único, y en poco tiempo se sabrá la verdad. Mientras tanto, en Medio Oriente, todos estarán mirando el cielo. Y mientras tanto, pidamos la intervención de Dios. Pidamos por la paz.